Hola, ¿qué tal? En esta ocasión me toca platicar con un hombre que dice que no lo conocen. Un irapuatense, licenciado, muy buen amigo, y está incursionando en la política por el partido Movimiento Ciudadano. Pero es un hombre que dice que trae soluciones para todos y propuestas innovadoras. Quédate con nosotros para ver si es cierto. Yo estoy con el licenciado Alejandro Herrera y tú estás en Montando el Punto. Mi estimado tocayo, Me gusta saludarte, tocayita. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros No, en al Telemedia. contrario, gracias por la invitación y que, bueno, pues nos conozca la gente. ¿Qué andamos haciendo ahora, Charro? Sí, tocayo, pues yo sé que siempre has estado muy movido, en todos lados has estado. Me sorprende mucho que hayas dicho que no te conoce la gente, pero es lo que vamos a platicar. en un Bueno, momento pues sí, dado. me conocen y me conocen en todos los sentidos, pero Claro que sí. sí, la verdad me conocen como el Pecas y amigo de mucha gente en Irapuato, pues estamos de aquí. Aquí nacimos, mi querido Charrito, y Así es. aquí vivimos y aquí nos vamos a quedar. Qué bien, muy bien. Pues bueno, vamos a platicar un poquito desde la infancia y luego nos vamos ya a lo que estás haciendo, tu trabajo, Bueno, tu pues- sueño, ¿no? Pues desde toda la vida aquí, mi querido Charro. Ujú. Primero empezamos ¿Tu primaria dónde? en la primaria, en el Colegio Pedro Martínez Vázquez, la secundaria ahí mismo, luego en el Instituto Irapuato y luego en la Universidad Iberoamericana. Ahí terminé mi carrera de abogado. Oye, tocayo, y cuando estabas en lo que era la secundaria o la prepa, ¿cómo sentías ese Irapuato de esa época? No, bueno, eran otros tiempos, uno andaba en bicicleta por donde quiera, caminábamos, jugábamos fútbol en la calle, en los campos de los baldíos jugábamos. Había un campito muy famoso ahí atrás de tu casa y jugábamos los de la primera, que era la Genaro Acosta, contra los de la Pedro Martínez, que era la segunda calle, y jugábamos los de la calle 1 con los de la calle 2 ahí en los eucaliptos, y jugábamos en un campito que estaba ahí atrás de la casa de mis papás. Y pues ahí, no, nada que ver ahora ya, mi querido Charrito, ya no se puede ni andar en la calle ni en ningún lado. No, ¿verdad? Aquellos tiempos ya se acabaron, mi Charro. Jugábamos al bote pateado, Sí. a las escondidas, ya todas esas cosas ya quedaron en el olvido. En el olvido, ya no se puede ahorita. No, desgraciadamente ya no. Y cuando estabas en esa edad, ¿qué querías ser de grande? Pues mi papá siempre fue abogado Ujú. y yo siempre me reflejé en mi papá. De hecho, el más parecido a mi papá. ¿Es correcto? Y bueno, pues yo fui el que determiné estudiar la carrera de Derecho. Y yo me quería ir a Guadalajara porque en aquel entonces todos nos íbamos a Guadalajara, Charo. Todos. Correcto. Teníamos que emigrar de Irapuato a algún otro lado porque en Irapuato pues no había universidades. Ujú. Y si no era Guanajuato, pues era la Autónoma de Guadalajara en Guadalajara. Y la realidad es que yo, cuando terminé mi prepa, ya estaba con las maletas listas para irme a Guadalajara. Y mi papá me dijo, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a estudiar? Y yo le dije, voy a estudiar Derecho. Ah, pues entonces no te puedes ir tú a Guadalajara. Te me vas a la Universidad de Guanajuato. Y ahí me tienes, mi Charrito, presentando examen. El propedéutico no, presenté el examen de admisión. Entré a primer semestre, estuve en primer semestre en la Universidad de Guanajuato y luego de ahí, ese semestre lo perdí, me la pasé de fiesta. Ya, normal. Normal. Y luego, para no perder un semestre más, yo ni sabía que existía la Iberoamericana, así como lo oyes. Ujú, Yo ni sabía que existía la Universidad Iberoamericana en León, ujú. y mucho menos que había la carrera de Derecho, porque yo seguía muy insistente en querer irme a Guadalajara, porque mi hermano se fue a Guadalajara, porque mis hermanos estuvieron en Guadalajara. Ujú. Mi amiga fue al único que me dijo mi papá, no, tú te me quedas aquí porque tienes que estudiar las leyes del estado de Guanajuato. Ujú, es correcto. Y en ese sentido, bueno, pues ya me fui a la Universidad Iberoamericana. Estaba el padre Vértiz de rector, y resulta que el padre Vértiz era el rector de la Casa de los Jesuitas en México, donde mi papá estudió Ya. su carrera. Entonces, cuando yo llego a la Ibero, pues resulta que vemos que ahí en el organigrama aparece el padre Vértiz, y dice mi papá, no, pues es mi super amigo, el padre Vértiz, Jorge Vértiz, en paz descanse. Y entonces, pues mi papá me dijo, vamos a leer, vamos a visitar al padre Jorge Vértiz. Ujú. En ese momento llegamos a la universidad y no sabía que existía. Ya estaban ahí Eugenio Albo, muchos amigos míos, Jaime Orozco, mi compadre, Ujú. Ricardo Sheffield también fue compañero mío. Ok. Y cuando yo llego a la Ibero, dice el padre, ya
tú ya véteme a clases, ya después vemos el tema de la documentación, el examen y todo, pero ya vete porque ya habían empezado, ya habían iniciado el ciclo. Y afortunadamente pues ya me quedé ahí, me fui a una casa de un pariente y luego de ahí a una casa de asistencia. Está duro. Sí, ¿verdad? Y luego ya después de ahí, pues ya el siguiente semestre, pues ya me puse de acuerdo con todos los cuates, los amigos, y ya nos fuimos a un departamento, y ahí terminamos la carrera mi charro. Y esa es la historia de haber cambiado de Guanajuato a León. Y después, ¿a los cuántos años te casaste? A los 25, muy joven. Muy joven. Yo conocí a Ale, mi esposa, ahí mismo en la Universidad Iberoamericana. Ella se casó de 22 y yo de 25. ¿Y cuántos hijos tienes? Tres varones. Alejandro de 30, Eugenio de 28, y el Patricio, el Pato, que es el más chico, que ya también los tres son profesionistas, 23. Muy bien. Ya afortunadamente ya la libré, Charrito. Muy bien. Después, ¿cuándo entras a lo que es la actividad ya privada? En la actividad privada, siempre estuve yo en la actividad privada hasta que por fin, ¿en el qué año fue? A los 36 años, Charrito. Yo antes de los 36, bueno, para que ubiques un poquito, de los 25 años que yo me casé, era directivo del Club Irapuato. Que me invitó a participar con el doctor Marrufo. Luego el doctor Marrufo salió y quedó Mike Tejeda de presidente, y yo quedé como vicepresidente, como miembro de la directiva del Irapuato. De los 25 hasta los 36 estuve en el fútbol, mi querido Charrito, con 2 ascensos. Con la trinca. Claro. Con la trinca. Y luego siempre estuve como abogado. Fui abogado de Chrysler Comercial a nivel Bajío. Fuimos abogados de Banamex también. Y luego también fuimos abogados en aquel entonces, en la crisis del 97, del crack Busate del 97. Nosotros, siendo abogados de Banamex, pues defendíamos al banco. Fue cuando se vino aquella crisis famosa, donde todo el mundo estaba endrogado. Y tomamos la decisión de mejor, bueno, seguíamos con Banamex, pero también defendíamos a nuestros amigos, a los clientes. Y yo siempre estuve en mi despacho con mi papá, ahí estuvimos trabajando como abogados. Luego, a los 36 años, por una circunstancia de la vida, pues me tocó estar como director de Sol de Irapuato. 19 años, mi querido Charrito. Ahí es donde mucha gente te conoce. Ahí es donde yo, parte de, pues prácticamente un cuarto de mi vida me la pasé en los periódicos. Muy bien. La realidad es que ahí en los periódicos le dimos un empuje muy importante. Sí. Lo revolucionamos. Estaba dormido, medio dormiladón, entonces con mi llegada, yo muy joven, pues tuvimos muy buenas experiencias ahí y muy buenos resultados. Cuando todavía don Mario Vázquez-Raña en vida, ya fallecido. Y bueno, pues como tú sabes, Charrito, los medios de comunicación, ahora más los escritos, han tenido una crisis que se venía a venir. Fue en el momento que tomamos la decisión de ya dejar los periódicos. Y tú haces una pregunta, ¿cuánta gente trabajaba en lo que era el periódico? Empezamos con casi 400 personas, porque luego yo a los 36 entré en el 2003 y a los 42 me nombra don Mario director estatal. Entonces yo manejaba todos los periódicos de Organización Editorial Mexicana en el estado. Nosotros llegamos a tener casi 400 empleados. Y de esos 400 empleados terminamos quedando, era la editora de León, la editora de Irapuato, que era Irapuato y Salamanca, y la editora del Sol del Bajío en Celaya. Éramos casi 400 empleados cuando yo, en nuestro mejor momento. Y después de ahí, cuando empezó la debacle de todos los medios escritos, terminamos, cuando yo salí, a lo mejor unos 180, 190 empleados, casi el 50% se fue. Es una tristeza. Y te hice esa pregunta porque tienes la experiencia para manejar masas, tienes la experiencia para manejar grupos, y por eso te saqué. Me tocaron 5 gobernadores, Charita. O sea, así es correcto. Nada más que ahora, antes estaba del otro lado de la barrera, Sí. como los toreros. Así es. Yo estaba del lado de los que chiflaban y ahora no, ya me estoy metiendo a los que les chiflan, mi Charito. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas todavía como el ser humano, todavía como de los que andamos a pie, ¿no? Venga. De los simples mortales. Esas preguntas, y después vamos a pasar ya a
al otro tema, lo que es ya la Venga, política, ¿no? venga, Charrito. ¿Cuál, para Alejandro Herrera, cuál es el sueño más grande? Bueno, primero mi familia, ¿no? Haber educado a mis hijos, verlos realizados, que al final de cuentas yo creo que es a lo que aspiramos todos los padres de familia. Uh-huh. ¿Y cuál es mi sueño? Mi sueño el día de hoy es tener un Irapuato que sea una ciudad. A lo mejor las comparaciones no son buenas, Charrito, pero siempre, acuérdate que León y Irapuato siempre tuvimos cierta... Sí, claro. Revanchismos, competencias en el fútbol y en todo. Nos tocó estudiar en León, conocimos mucha gente de León y siempre comparábamos a León con Irapuato y eran muy similares. Hoy veo yo a un Irapuato muy quedado, Charrito. Muy quedado. Y mi sueño es que Irapuato sea una ciudad mínimamente como León. Uh-huh. Creo yo que Irapuato ha estado muy abandonado. Uh-huh. Y lo que me mueve a mí y lo que yo sueño es tener una ciudad moderna, con visión, uh-huh, con la visión que tenemos de emprendedores, uh-huh, pues tenemos una visión más allá de lo que podemos hacer en Irapuato. Hoy Irapuato creo yo que cuenta con todas las capacidades para ser una de las mejores ciudades del centro del país, uh-huh, del Bajío. Así es. Creo que León ya creció de manera que ya es 3 veces más grande que Irapuato, Uh-huh. pero tienen problemas de movilidad, de agua y otras cosas que Irapuato hoy todavía no las tiene, que la debemos de cuidar. Uh-huh. Y si a lo mejor tenemos la ventaja de ser más específicos en querer poder traer un tipo de empresas que no nos vayan a afectar en nuestro desarrollo sustentable, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. ¿Tu mayor miedo? Que será mi mayor miedo, mi Charrito. Yo creo que me falten mis padres. Uh-huh. Afortunadamente todavía tengo a mi papá y a mi mamá. Y yo creo que mi temor más grande es, poco a poco uno se va haciendo adulto y ese temor se va reduciendo, porque vas entendiendo cómo la vida, vas tú creciendo Uh-huh. y vas entendiendo bueno, pues, que la gente adulta pues al día de mañana se va a tener que ir. Pero uno de mis miedos mucho cuando yo estaba apenas trabajando y todo, decía que ¿qué iba a hacer yo sin mi padre? Uh-huh. Porque él es abogado y yo abogado, ¿no? Uh-huh. Y otro temor en la vida, pues no, yo soy muy arrojado, mi querido Charrito, Uh-huh. muy arrojado, Uh-huh. no tengo muchos miedos. Muy bien. Y si tú pudieras, ¿a quién entrevistarías? ¿A quién me gustaría entrevistar? Sí, vivo o muerto. De todos los que tenemos como... ¿A quién te gustaría entrevistar? Híjole, sería muy... Pues a lo mejor a Gorbachov, un gran líder, Margaret Thatcher, de aquellos líderes que hoy ya no viven, Uh-huh. grandes líderes mundiales, Uh-huh. no sé, a lo mejor a Ronald Reagan, no sé, algún artista Fíjate, importante. me encanta preguntar esto porque como la cantidad de personas que hemos tenido aquí al lado platicando, de invitados, unos se van que por Jesús, otros que porque María Magdalena, otros, y fíjate, tú te estás yendo por líderes, estás yendo por presidentes, o sea, inconscientemente, ¿no? Sí, Y otros claro. están yendo, y así cada quien en su tema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que más valoras? La vida, Perfecto. ¿Eres más de mar o de montaña? más de montaña, La persona más importante de tu vida. mi esposa, Uh-huh. De tu infancia, ¿qué echas de menos? que echo de menos la infancia. Pues el que no nos importaba nada, que éramos felices, que podíamos andar de aquí para allá, no nos importaba nada. Hoy, los jóvenes yo creo que no pueden decir lo mismo que nosotros. Correcto. ¿Quién te ha inspirado más en esta vida? Mis padres, mis hijos, mi familia, mis amigos. Yo soy muy amigable, tengo muchos amigos. Esa es una de las cosas que siempre me ha gustado en la vida, ¿no? Y me honra mucho tener muchos amigos y que yo tenga amigos y que yo sea amigo de mucha gente. Uh-huh. A los amigos se les honra, mi querido Charrito. Es correcto. Es lo único que nos vamos a llevar. ¿Apodo de la infancia? Pecas. ¿Por qué? Desde chiquito mi papá me ponía pecas y luego me decían todo el mundo, oye, pues si no tienes pecas, pues ya se me quitaron, mi querido Charrito, pero Sí. yo desde chico sí estaba pecoso, Pues pegoso. como Archie. Y desde muy chico mi papá me puso pecas, fíjate, y todo el mundo me empezó
A la fecha, todo me conoce por el Pecas. Oye, ¿eres supersticioso? No, nada, absolutamente nada. Y por último, ¿qué le dirías a tu yo a los 22 años? A los 22, no te cases. Sí, claro. Pues es que no se casa tan joven. Ya los chavos ahora no se casan tan jóvenes. ¿Qué le diría a los 22 años a mi yo? Híjole, no te platico mejor, Charrito, que te espantas. ¿De plano? No. No sé. No tengo idea, como que no. Algo de que me arrepienta, nada. Ok, perfecto. Échale ganas nada más. Exacto. Ok. Vamos al tema. Vamos al tema. Mi querido tocayo, ¿cómo nace esta aventura para ti? ¿Quién te invita o de dónde te nace esa cosquillita de meterte a este tema? Bueno, primeramente, en la posición que yo estuve, me tocó estar con muchos gobernadores, con muchos políticos, a muchos los entrevisté. Empecé a ver la vida política desde el otro lado de la barrera. Hemos participado nos involucramos, cuando empezamos a ver la realidad de Irapuato, el tema de seguridad, nos involucramos, yo siendo todavía director del periódico, nos involucramos en este grupo, invitamos en aquel entonces era Miguel Márquez el que estaba de gobernador, lo invitamos a Chihuahua, fueron algunos, yo no tuve la oportunidad de ir a Colombia para ver los temas de seguridad que ya empezaban a brotar en aquel entonces. Estamos hablando de hace ya prácticamente 12 años, a lo mejor 10 años, que empezaba el tema de la delincuencia un poquito más fuerte. Y después de ahí, pues siempre nos inmiscuimos en querer hacer algo por Irapuato. Llegó el momento que ahora yo, que ya no estoy en los periódicos, del mismo grupo sale la idea de querer participar para tratar de mejorar las cosas en Irapuato, en virtud de que no tomaron en cuenta nuestro grupo. Lo único que queríamos es que tuviéramos una representación en el ayuntamiento como empresarios, lo cual se nos negó, lo cual no hubo esa posibilidad. Posteriormente seguimos participando nosotros por nuestra cuenta y nuevamente no nos vuelven a tomar en cuenta. Es en el momento que tomamos una decisión por Irapuato, en donde se decidió pues que fuera yo el que estuviera como liderara al grupo para que yo fuera el alcalde, el candidato a alcalde de Irapuato. Y esta nueva responsabilidad, bueno, pues a mí me tocó. Yo fui el que dije, yo voy. ¿Te costó trabajo decidir? Al principio un poco, pero después, viendo la realidad de la que estamos viviendo, dije, no, pues vale la pena. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena hacerlo. Y realmente, por el cariño que tenemos por Irapuato, Charrito, y por el objeto de todos, el objetivo de todos, que era... Es que no podemos estar ajenos a la política, Charrito, aunque no seamos políticos. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Yo empecé a platicar con muchos jóvenes, algunos que me encontré de viaje, en un avión, en viaje, platicando con los jóvenes. Los jóvenes no quieren tener hijos, Charrito. Sí, pasa. Y les digo, oye, ¿pero por qué? Pues es la vida, la procreación, tener hijos. No, ya es muy complicado tener hijos, porque ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Tienen miedo de tener hijos, por cómo se están presentando las cosas. Y yo les dije, pero ¿por qué se futurean tanto? Hay que darle... Claro. Poco a poco va uno entrando en el tema de la responsabilidad de ser padre, cuando uno se casa. Los jóvenes hoy piensan muy diferente a los que estábamos antes, Charrito. Sí. Antes estudiábamos y terminábamos nuestra carrera y lo que seguía era casarnos, ¿no? Sí. Luego tener a tus hijos jóvenes. Nosotros yo soy padre joven. Y a mis hijos yo me siento todavía muy joven, tengo mis hijos ya terminado su carrera. Y eso me empezó a llamar mucho la atención. Y dije, ¿qué les vamos a dejar? Y después que pasó todo este trance, pues tomamos la decisión, Charrito, y una decisión difícil, lo sé, pero lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer por Irapuato. Vale la pena lo que estamos haciendo. No soy un político, te lo digo, soy empresario, abogado,
dedicado a los negocios, y haber entrado en esta responsabilidad, porque es una responsabilidad, Charrito, y además esto conlleva muchos riesgos. Y muchos pantalones. Muchos pantalones, y lo estamos haciendo con mucho gusto, y te digo una cosa, nos estamos divirtiendo. Así es. Lo estoy viendo de la manera de diversión, diversión seria, y lo veo con buenos ojos. Cada que voy recorriendo las colonias, las comunidades, siento todavía más ganas de entrarle a este reto. Me da como una inyección de darle con más duro, me emociona, aunque lo que tú ves no es para emocionarse. No. Pero eso a mí me provoca el entusiasmo de que tengo que sentir por seguir adelante con este proceso. Y lo voy a seguir hasta el final, Charrito. Sí es. Y le estoy agarrando la onda. Claro. Uno cuando no es político, pues a lo mejor a veces no sabe ni uno ni hablar. Bueno, pues tienes que empezar a hablar. Tienes que empezar a convencer. Pero lo más importante, Charrito, yo me considero una persona noble, sensible. Cuando me querían imponer una manera de transmitir, de decir las cosas, todo muy cuadrado, y eso a mí no. Yo siempre he sido una persona muy rebelde. Y siempre me ha gustado ser yo. Y siendo yo, hoy estamos, te lo digo, estamos penetrando en la voluntad de las personas. Bueno. Con esa sensibilidad en las comunidades, cuando ves que se están muriendo las gentes de cáncer y que no hay medicamentos, que no tienen servicios públicos, que no tienen agua, que no tienen luz. Cuando ves que esa gente es noble, cuando esa gente ya les han quitado sus espacios la delincuencia, sí. Y es cuando dices tú, y les preguntas, oiga, ¿hace cuánto que no viene un político? No, viene cada 3 años. Cada 3 años viene por nuestro voto. Y yo digo, no se vale. Nosotros tenemos el compromiso de todo esto que hemos estado ahora, en estos 9 días, Charrito, que llevamos de campaña. Les estamos acercando una ambulancia con doctores, y fue un éxito total. Tenemos un problema de salud en las comunidades. Sí. La mayoría de la gente tiene el tema de la diabetes y el tema de la hipertensión. Hipertensos y diabetes, digo, bueno. Fíjate que esto es una práctica padre, Charrito, porque la gente de las comunidades difícilmente se pueden venir a Irapuato a que los atiendan. Y siendo honestos, pues yo creo que han de tener 2, 3 meses con sus citas en el Seguro Social. Sí, y tú sabrás, solo Dios sabe cuándo los van a recibir. Así es. La pregunta aquí es, ¿por qué Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano, te lo voy a explicar muy claramente, Charrito. Es la carretera que nos va a llevar a la meta. Es el partido más joven, es el partido que tiene menos negativos. Teníamos que buscar un partido para poder nosotros participar en este proceso electoral. Es correcto. Y con quien más nos identificamos fue con Movimiento Ciudadano. ¿Tienes mucho apoyo de Movimiento Ciudadano, del partido? Movimiento Ciudadano como tal, tenemos el apoyo en el sentido logístico, en el sentido del partido, pero propiamente este es un proyecto ciudadano, Charro, y lo quiero dejar muy claro. Somos muchos los que estamos atrás, son muchos los que están atrás de mí en este proyecto. Y Movimiento Ciudadano pues es el partido que nos da la oportunidad de buscar ser candidatos de un partido. Si no, no podríamos participar, mi querido Charrito. Ya entramos un poquito a destiempo en este proceso, pero lo estamos haciendo con muchísimas ganas. Estamos haciendo las cosas de manera muy profesional. Estamos haciendo la estructura electoral, la estamos creando, profesionalmente. Vamos a defender el voto. Toda la gente está muy entusiasmada. Estamos penetrando muy bien con la gente. Y este proyecto tal es porque nos dejaron en estado de indefensión, mi querido Charrito. Si no, yo no estaría aquí. No estaría yo, ni hubiera sido candidato, seguiría siendo el PECAS, el amigo de todos. Hoy soy candidato de Movimiento Ciudadano, y por una simple y sencilla razón. Porque si los ciudadanos no nos involucramos en el problema de una ciudad, en este caso de Irapuato. ¿Pero cómo ves a Irapuato? Muy mal.
Lo ves muy mal. Muy mal, pero lo más importante, antes de entrar en ese detalle, Charrito, te quiero platicar. Nos dieron dos opciones claras. Por un lado Lorena y por el otro lado Morena. Pues nos dejaron a los ciudadanos en estado de indefensión, Charrito, y te lo digo claramente como se escucha. Una Lorena que de 150 alcaldes está en el número 136. Qué bárbaro. Y una Morena que le quitó las medicinas a la gente. Sí. Y además de las medicinas, los lugares para los niños, ¿cómo le llaman? Se me fue el tema. ¿Guarderías? Las guarderías. Y hoy lo veo y digo, a ver, ¿cómo se pueden atrever? Por un lado a reelegirse, cuando el tema de la inseguridad en Irapuato estamos en el 6º lugar a nivel nacional, Charrito. Simplemente en marzo hubo 50 asesinatos. Sí, es una cosa tremenda. A ver, y por otro lado vemos a una Morena que yo no sé con qué cara pueden pedir el voto de la ciudadanía cuando tú ves que te da rabia, coraje, que no puedes hacer absolutamente nada por la gente que está muriendo de cáncer porque no hay medicamentos. Y te lo digo, Charro, tengo 5 temas ahorita, 5 casos que me tocaron en 3 días que he recorrido comunidades. Imagínate cómo es estar la sociedad, Sí. cómo está la gente. Sí. Entonces, fue por eso que tomamos la determinación, Charrito, de tomar la batuta y entrarle al proceso electoral como Movimiento Ciudadano en la persona de Alejandro Herrera. Perfecto. Conozco un poco de política, no soy político, pero conozco toda la experiencia que adquirí estando, ahora sí que del otro lado de la barrera. Sí. Pues ahora le estoy entrando a los toros, mi querido Charro, Bien. y le vamos a entrar con todo. Muy bien. Ahora platícanos un poquito, ¿tienes proyectos? ¿Tienes algunos ejes? Hay unos proyectos muy interesantes. Principales? Tenemos proyectos muy interesantes, mi querido Charrito. Por ejemplo, nuestro eslogan principal son las niñas y los niños. Ok. Porque si las niñas y los niños están bien, nosotros vamos a estar mejor. Sí. Tenemos que rescatar los espacios que nos han quitado en las colonias populares, los espacios que les han quitado a la gente la delincuencia. Tenemos un proyecto muy padre, te decía yo, vamos a crear pequeñas unidades deportivas, y esto te lo digo porque lo estoy diciendo muy claro, y a la gente le llama mucho la atención. Nuestro reflejo está con la ciudad de Zapopan, el MC Gobierno en Jalisco, tuvieron a bien invitarnos para allá, 2 días completos para que nos platicaran un poco de lo que hacen ellos. Bien. Y la verdad, te digo, Charrito, yo me vine totalmente muy sorprendido de cómo hacen las cosas allá. Yo creo que nos han de llevar unos 30 años, Sí. luz. Y Leo nos lleva 20 años. Entonces, cuando vienes ya con otra idea, con otra mentalidad, dices, ah, caray, yo creo que sí se puede hacer algo por nuestra ciudad. Y uno de los principales proyectos es ese, rescatar los espacios públicos que nos han quitado, haciendo unas pequeñas unidades deportivas, una canchita de fútbol, una alberca, no tan grande, una velaria, una canchita de básquetbol, un gimnasio. ¿Con qué objeto? El principal es rescatar a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes. Si nosotros no empezamos a trabajar con ellos ahorita, Charrito, el día de mañana va a ser tarde. Nuestros jóvenes nos lo están quitando, los estamos perdiendo. Les gusta el dinero fácil, y cuando les gusta el dinero fácil, son presa fácil del crimen. Si nosotros no los empezamos a rescatar desde muy niños, los enseñamos en una disciplina, que es el fútbol, que es una disciplina, es un deporte. Los mejores países y los más desarrollados le dan una importancia tal al deporte, que son los países mejor desarrollados del mundo. Y nosotros tenemos que empezar a hacerlo, Charrito. También lo tenemos que empezar a hacer en las escuelas. No nada más que nosotros hagamos los espacios, no. Yo creo que tiene que ser una obligación que en todas las escuelas, como las clases, como todo, que tengan deporte. Y no un día a la semana. Tienen que tener una actividad diaria en las escuelas, independientemente de esos parques que vamos a realizar. Pero lo más interesante de esto, Charrito, es que lo vamos a hacer de manera transversal con las empresas, que no todo lo pague el municipio. A las empresas también les conviene tener a sus empleados contentos, que no estén preocupados por dónde dejar a sus hijos. Pero lo más importante es que en el municipio sí vamos a tener maestros
maestros para que ellos den las clases de fútbol, de natación. Tienen que tener esos maestros, porque si no los tienen, pues es ir a llevarlos a como a un parque, ¿no? Tenemos que darle la disciplina, mi querido Charrito, y lo vamos a hacer. Ese es un proyecto. Y el otro proyecto que tenemos es uno muy interesante que se llama Pulso de Vida. En Irapuato tenemos un alto índice de violencia familiar, o como le llaman, violencia intrafamiliar, en donde la mujer es víctima de la violencia. Esa mujer que ya fue víctima de la violencia, le vamos a poner un collar, un corazoncito. Ese corazoncito no es otra cosa más que un chip. Ese chip, cuando ya fue víctima de violación, la mujer, cuando tú lo aprietas, este chip, en el momento que ya lo apriete, va a estar conectado su chip al C4. Okay. Porque ella fue víctima, entonces ella ya va a estar dentro de una lista de resguardo. En ese momento ella, si siente que va a ser, que nuevamente va a ser víctima de una agresión, en ese momento ella puede amenazar a la persona que lo va a agredir y decirle, voy a apretar. Y si lo aprieta, en automático entra al C4, es una alarma específica de... Está muy padre este proyecto, Charrito. En ese momento tenemos de 4 o 5 minutos, porque la patrulla más cercana va a llegar a ese lugar. Y a la persona se le va a tener, porque además tiene la función de que graba. Entonces estás grabando la agresión. Sí. Y otra, que son cosas muy novedosas, y todo el mundo dirá, oye, pues estás soñando. No estoy soñando. Sí estoy soñando, más bien sí estoy soñando, porque en Irapuato se puede hacer todo eso para ir bajando el índice delictivo. En los paraderos de los transportes públicos vamos a poner un botón de pánico, Charrito. Bien. Cuando la persona se sienta acosada, va a haber una zona específica en ese paradero, en donde va a haber un botón de pánico y una cámara de 360 grados, ojo. Cuando esa mujer se siente en peligro, siente que la están acosando, siente que va a ser víctima de algún delito, a la hora que ella aprieta el botón de pánico, pues hay una sirena, se prende una torreta, se hace un escándalo, y cualquier persona que esté cerca de ella va a tener que voltear forzosamente, sí. Charrito, y en ese momento ella, por la propia ciudadanía, va a quedar protegida. Y si no, va a tener que llegar una patrulla en ese momento a esas cosas como estas que uno dice, muy novedosas y todas estas cosas, dices... Pero seguramente en otros países ya las hay, ¿no? Pues seguramente. Desgraciadamente, en Irapuato nos hemos topado siempre con que resulta que donde se cometió el hecho delictuoso, pues fíjate que la cámara, precisamente esa cámara no servía, mi querido Charrito. Tenemos que pegarle muy duro a ese tema de la tecnología, la tenemos que utilizar, pero la tenemos que utilizar para bien. Y tenemos que bajar los índices delictivos, que eso es un proyecto que lo tenemos que hacer en Irapuato. Te voy a decir por qué, porque esto viene de la mano de los jóvenes, Charrito. Nos vamos a ir de uno a uno. Si nosotros no tenemos una ciudad segura, nadie va a querer venir a invertir en nuestra ciudad. Y para hacer una ciudad atractiva para la inversión, tenemos que entrar primero por el tema de la seguridad. Y ser una ciudad, Charrito, donde quieras tú vivir. Irapuato era una ciudad donde la gente que venía a Irapuato estaba feliz. Se quedaba. Y estaba feliz porque teníamos el mejor clima de todo México. Aquí puedes jugar 365 días del año, lo que quieras. Sí, sí. Desgraciadamente ya no es el clima el que te atrae. Ahora tenemos que buscar otras cosas, de otros atractivos. ¿Por qué no pensar en construir un museo, Char? ¿Por qué no pensar en construir lugares atractivos? Es correcto. Teatros, lugares donde la gente pueda venir y disfrutar, porque cuando yo me voy a ir a una ciudad, lo primero que voy a ver, más allá de su clima, porque ahora el clima ya cambió mucho, sí. Tienes que tener algo que te llame la atención. Y si tú vas a León, encuentras teatro, encuentras museo, encuentras el centro de exposiciones, una feria estatal. Oye, Irapuato, nuestro Inforum, con toda tristeza te lo digo, lo dijo un diputado de Acción Nacional, que eran bodegas de Aurrera. Entonces, cuando lo hicieron muy en la orilla de la ciudad, sigue estando muy lejos de nuestros ciudadanos,
y poco a poco, pues ojalá y se vaya reactivando toda esa situación. Y pensar en grande, ¿por qué no, Charrito? Porque Irapuato creo yo que hoy tenemos todo para ser el mejor municipio del Bajío. No tenemos problema de agua, todavía, pero la tenemos que cuidar. Es lo que te iba a preguntar, era un tema, ¿no? La presa, la Purísima. O sea, ¿qué proyecto tienes para resguardar esa agua? Porque hay mucha empresa allá. Mira, primero tenemos que rescatar el medio ambiente, Charro. Si queremos hacer una ciudad atractiva para la inversión, nosotros como municipio tenemos la responsabilidad de poner ciertos reglamentos para que ellos puedan venir aquí a invertir. Y dentro de ellos es la siembra de árboles, cuidar nuestro ecosistema. Tenemos que apostarle a lo verde, para que no nos pase lo que nos está pasando, Charrito, en otras ciudades. Tú sabes que el agua que toca el asfalto es agua que ya no se puede reciclar. Entonces sí necesitamos trabajar mucho en Irapuato en el tema de la reforestación. Hoy Irapuato todavía no llegamos al tema del problema del agua, pero la tenemos que cuidar. Tenemos que hacer muchas cosas para tener un uso más eficiente del agua. Tenemos que apostarle a los bionegocios, mi querido Charrito, tú que eres agricultor, los bionegocios, apostarle a la hidroponía, al riego por goteo. Tú sabes más de esas cosas, Charrito. Hoy Irapuato, su principal actividad productiva es la agroindustria y el campo. Es correcto. Y el comercio. Entonces, en ese sentido, creo yo que podemos ser un municipio muy atractivo, pero lo más importante es cuidar nuestro entorno, mi querido Charrito. Muy bien, ya que identificaste estos rubros, vamos a desglosar de una manera muy rápida el FODA para la ciudad. FODA, ¿no? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de Irapuato. Para Alejandro Herrera, ¿cuáles son las fortalezas de Irapuato? La fortaleza es la ubicación que tiene Irapuato, que para mí es el centro de la República. Sí, las carreteras que tenemos. Bien. Esa es una gran fortaleza, la ubicación. La ubicación de Irapuato es extremadamente la mejor comunicada del país. Bien. Las oportunidades de Irapuato. Pocas. Hay que crearlas. Tenemos mano de obra muy calificada, pero mal pagada, Char. Irapuato le apostó a la educación tecnológica, de los primeros municipios a nivel del centro de la República, que le apostó a la educación tecnológica, y todos nuestros jóvenes, la mayoría de nuestros jóvenes, más que de León, son de Irapuato, por la cultura laboral. En León hay una cultura laboral muy complicada. La gente de Irapuato toda es gente buena, gente trabajadora, y la gente de León es muy diferente a la de Irapuato. Tenemos ese gran, enorme, y se pudiera decir como fortaleza, porque la gente de Irapuato, los trabajadores de Irapuato son gente trabajadora, no son conflictivos, les gusta trabajar. Lo que nosotros como autoridad tenemos que ayudarles es que su salario esté mejor remunerado, mejores salarios, porque mano de obra calificada la hay en Irapuato. ¿Debilidades de Irapuato? Debilidades, la inseguridad, definitivamente la inseguridad, la salud y la educación. Hoy tenemos que apostar a la educación de los jóvenes. Hoy tenemos una deserción escolar altísima. Y no hay quien haga nada por ellos. Responsabilidad de los padres. Tenemos que volver a tener la clase de civismo, mi Charrito, porque los niños tienen que saber de qué se trata la patria. Tienen que saber de qué se trata defender a tu país. No es posible que hayan quitado la materia de civismo cuando los jóvenes de hoy son rebeldes, pero tú vas a otros países y defienden con su vida a su país. Correcto. Hoy nos hace falta mucho eso. Y las amenazas, hoy por hoy, la ignorancia y la inseguridad. Y ya nos amenaza. No es una realidad. Los irapuatenses vivimos con miedo, mi querido Charrito, y hay que decirlo con las palabras como tales, miedo. Y por eso le estamos entrando también a este tema, mi querido Charrito. Cuando hablo yo de que vamos a parar a los motorratones, que los vamos a detener, todo el mundo le da miedo. No, nosotros no. Tenemos que tener una policía de inteligencia, Charrito, porque nuestra policía es preventiva. Pero dentro de la misma Dirección de Seguridad Pública tenemos que crear nosotros mismos
una policía de mayor rango. Tenemos que tener a nuestros policías, dignificarlos, que se sigan preparando. Estamos proponiendo crear la Universidad del Policía, mi charrito. Y dices, ah, caray, ¿y eso qué es? Bueno, no es que construyamos un edificio, pero es darle la oportunidad con becas a nuestros policías para que sean profesionistas. Porque además el policía hay que dignificarlo, mi charrito. Sí. Tenemos que verlo como amigo, no como enemigo, como se le ve ahora. Hoy un ciudadano, si tú le preguntas a cualquier ciudadano cómo ve a un policía, como la persona que me va a fastidiar, como la persona que me va a hacer daño. ¿Y qué tenemos que hacer? Cambiar ese chip nuevamente. Tenemos que dignificar al policía, hacerlo el amigo, confiar en el policía que nos va a ayudar. Hoy no sucede. Tienen que tener una preparación mayor. Hoy al policía le tenemos que dar un seguro de vida. Hoy a un policía le tenemos que dar becas para sus hijos, porque ni todo el dinero les va a alcanzar cuando son amenazados por el crimen. Ese es el tema. ¿Qué puede hacer un policía cuando ya es amenazado, mi querido charrito? Entonces tenemos que educarlos, tenemos que dignificarlos y tenemos que tener una policía de inteligencia para que antes que se cometan los hechos delictivos, saber dónde se ubican, porque así se hace en otras ciudades, y vas y los agarras antes de que delincan. Porque tú sabes perfectamente y están perfectamente bien ubicados, y si no los tienes ubicados, entonces no está funcionando la seguridad. Es correcto. Tenemos que tener un trabajo de inteligencia. El trabajo de inteligencia en la policía es vital. Además es un tema que tú tienes con el grupo de empresarios desde hace muchos años. Nosotros ya venimos trabajando en ello. Tuvimos la fortuna de estar en Chihuahua, que tuvieron índices delictivos de feminicidios altísimo, y nos platicaron ellos cómo pudieron lograr bajar los índices delictivos. ¿Y cómo lo hicieron? Dignificando al policía. El famoso CIPOL de Irapuato, eso lo creamos nosotros. Ahora dice Lorena que ella lo creó, pero eso viene desde la primera administración de Ricardo Ortiz. Y desgraciadamente el CIPOL iba a ser manejado por los ciudadanos. Al final eso no se dio. Pero pues ahí está el CIPOL, pero no es manejado por los ciudadanos. Y no es el objetivo para lo que se creó. ¿Para qué se creó el CIPOL? Para que los policías pudieran tener un club donde poder llevar a sus familias, a sus hijos, tener su lugar de esparcimiento. Un club donde ellos digan, es mío. Pues desgraciadamente todo ese proyecto se truncó, porque la realidad es que todos pensamos diferente. Hoy no tenemos coordinación, no pensamos igual, y por eso es parte de lo que estamos haciendo, mi querido Charro. Porque nosotros sí queremos tener un proyecto que devenga de la ciudadanía en el tema de corrupción, Charrito. Tener un consejo ciudadano, las licitaciones, que todas sean digitales, que todas sean usar la tecnología para evitar la corrupción. Eso es muy importante. Pero sobre todo la participación de la gente en las licitaciones, Charro. Hoy la corrupción está desatada. Ya no quiero hablar más de ese tema porque quiero mejor ser más propositivo y vamos a ir en contra de la corrupción. ¿Vamos a tener un presidente presente o ausente? Hay presidentes que ni se ven nada más que los miércoles ciudadanos, ¿no? Déjame decirte que hay gobernadores ausentes, hay alcaldes ausentes, hay funcionarios ausentes, que eso es lo peor. Yo creo que en Irapuato tenemos actualmente un alcalde ausente. Un alcalde ausente que desde el primer momento que asumió su responsabilidad que le otorgó el pueblo como funcionario público, el tener funcionarios que no son de Irapuato, desde ese momento estás ausente, mi querido Charrito. Nosotros los ciudadanos, cuando tengamos un problema, ¿a quién le hablamos? ¿Con quién? Yo le pregunto a cualquier ciudadano hoy habido por haber en Irapuato, ¿a quién le podemos hablar en el momento que tengamos un problema? ¿Tú sabes, Charrito, a quién hablarle? ¿Sabes quién es el director de Seguridad Pública? ¿Sabes de dónde es? ¿Sabes quién es la funcionaria de Desarrollo Urbano? Que nosotros los empresarios, los inmobiliarios, tenemos que recurrir. Es de León. ¿Tú sabes de dónde es el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado? Que es muy recurrente a los servicios de agua.
Pues, tampoco es Irapuato. Entonces, si hablamos de ausencia, sí. No nada más de la alcaldesa. Es la manera de que no me fastidien, déjenme en paz, no me molesten. Yo creo que desde ahí, Charito, nace este gran proyecto que tenemos por Irapuato. Porque vemos a una persona ausente de los problemas de Irapuato. ¿Quién comenta algo con respecto al tema de la seguridad? ¿Quién dice yo? Cuando vemos que todos los días hay asesinatos. ¿Quién dice qué vamos a hacer? Hoy ningún político le quiere entrar al quite. Nosotros sí le vamos a entrar. Pero le vamos a entrar a las soluciones, no a la crítica. Vamos a ser críticos, vamos a hacer señalamientos muy claros y muy precisos, pero también les vamos a dar las respuestas y cómo lo vamos a resolver. Propuestas claras y muy precisas, mi querido Charito. Me parece perfecto. Pues muy bien, mi tocayo, ¿algo más que quieras? Pues nomás que la gente confíe que en este movimiento que hoy represento, que representamos todos los que vamos en la planilla, confíen en nosotros porque es de todos los irapuatenses, de todos los ciudadanos, y lo único que tenemos que hacer es atrevernos a de veras tener un cambio verdadero. ¿Nos puedes decir quién es tu planilla? Mi planilla, bueno, tengo 2 síndicas, 2 abogadas, una que se llama Lupita y otra Teresita, que son del Colegio de Abogados. La primera regidora es esta Regina Tomé. Su segundo regidor voy yo, y te voy a decir por qué voy yo, Charrito. Yo había dicho que yo no me iba a postular en una regiduría, pero tenemos que darle continuidad al proyecto. La gente me estuvo insistiendo muchísimo porque puedes tener de un lado el desánimo de la gente que me quiere, la gente que quiere votar por nosotros, por Movimiento Ciudadano, que es la mejor opción. El PAN juega mucho con las encuestas. Desde que yo fui periodista, te puedo decir que hoy siempre juegan con encuestas y las encuestas son falsas. Sí. Y hacen con el ánimo de que la gente se desanime y no participe. Que si yo voy con un candidato u otro candidato, oye, pero pues yo lo veo muy abajo, ¿para qué desperdicio mi voto? Pero qué tal si dicen, no, yo sí voy a votar por ese candidato porque qué tal, a lo mejor no gana, pero yo sí quiero asegurar que esté en el ayuntamiento para que las cosas sean mejores. Pero lo que sí te digo, no tenemos ninguna duda de que vamos a ganar, Charrito. Hoy estamos penetrando muy bien en la gente, hemos sido muy sensibles con la gente, hoy lo notamos en Irapuato, está muy enojada, muy molesta, está frustrada. Nunca había yo sentido tanto descontento de la gente en contra de una persona, en contra de un partido. Y la verdad yo te digo, yo no sé cómo puede una persona buscar una reelección cuando sabe que la gente no lo quiere, cuando sabe que no ha respondido a las necesidades propias de tu ciudad. Y por otro lado, pues una opción que definitivamente no es buena. No es buena porque representa un gobierno federal que nos ha quitado las medicinas, nos han quitado nuestros lugares de los niños, las guarderías. Hoy, creo yo, que la mejor opción, por mucho, mi querido Charrito, somos nosotros. Venga. Y espero que la gente así lo vea y que realmente crea en un cambio verdadero. Correcto. Bueno, pues amigos, no Charrito, queda más. Te agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, tocayo. No te quise aburrir con tanto proyecto. No, al contrario. Son los principales. Esta es una radiografía de licenciado Alejandro Herrera, nuestro candidato de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por venir a platicarnos de quién eres tú y cuáles son tus sueños y cuáles son tus ambiciones. Y si tienen alguna duda, ustedes escríbanos en el 462-255-0101, cualquier cosa que quieran hacerle llegar aquí a mi tocayo a través de ese medio. Y agradecerte, tocayo, gracias, por tocayo. La entrevista y bueno, pues decirte que vamos con todo y hasta donde tope. Invitarlos a votar, es un derecho que tenemos, el 2 de es junio. una obligación, el 2 de junio. Salgan a votar. Gracias, Charrito. Gracias, muchas gracias. Gracias, tocayo. Hasta luego.